Hola, ¿cómo están? ¿Cómo anda esa gente linda, buena, trabajadora? Qué bueno encontrarnos una vez más para reflexionar, para parar, hacer una pausa y reflexionar juntos aquí en Saison. Y una vez más, de parte de todos los que hacemos este equipo de Saison internacionalmente, les damos la bienvenida. Estas últimas reflexiones que hemos compartido tienen que ver con el libro La terapia del Padre Nuestro, salvados de una espiritualidad que nos dejó huérfanos. Si querés conseguirlo, te dejamos en la descripción del video cómo podés hacer para tener tu copia. Ahora, reflexionamos la última vez en ¿por qué Padre? ¿Por qué Jesús nos enseña a orar y comienza la oración con una palabra tan subjetiva, tan distinta de una persona a otra, de una experiencia a otra? ¿Por qué Padre? Hoy queremos hablar de la segunda palabra. ¿Por qué nuestro? ¿Por qué Jesús nos enseña a orar? Y la segunda palabra que incluye en esta oración es nuestro. Me llamó mucho la atención las palabras que Jesús usa en el Padre Nuestro y la implicancia o la fuerza que tienen terapéuticamente hablando. Cuando Jesús dice nuestro, después de hablar de Dios como Padre, nos está hermanando a todos. Padre nuestro. Si realmente creemos en Dios como Creador, todos nosotros somos seres creados y sus hijos. Ahora, no nos olvidemos que Jesús le estaba enseñando a orar a un grupo de hombres y judíos. ¿Por qué esto es tan importante? Porque en aquel momento, esto de quién era mi prójimo, quién es mi hermano, era toda una controversia, era todo un tema en el que no nos poníamos de acuerdo, no se ponían de acuerdo en aquel momento. El problema era que prójimo no era cualquier persona. Por ejemplo, las mujeres no eran prójimo, los niños menores de 12 años no eran prójimo, los enemigos no eran prójimos. Si no se compartía la religión, en este caso la judía, no era prójimo esa persona. Y había una larga lista de las exclusiones al prójimo. Jesús cuenta una historia para aclarar este punto. Una historia en la que utiliza, podríamos decir, una mala palabra. Así que hoy le podríamos poner de título a esta reflexión el Padre Nuestro y las malas palabras. Porque en aquel momento en que Jesús enseña a orar, Él utiliza el concepto de que todos somos sus hijos y que todos estamos hermanados. ¿Y a qué historia me estoy refiriendo muy controversial en la que Jesús utiliza una mala palabra? La historia del buen samaritano. Los que recuerdan esta historia que cuenta Jesús, es la historia de un hombre que es atacado por ladrones y es dejado casi muerto. Pasan dos religiosos, un sacerdote y un levita, y no le prestan atención, no lo ayudan. Pero pasa un samaritano, y ahora cuando Jesús dice samaritano, todo judío que decía la palabra samaritano estaba acostumbrado a escupir luego de pronunciar la palabra. Porque samaritano era una mala palabra, no se decía. Jesús le cuenta esta historia a un doctor en teología de aquel momento y utiliza la palabra samaritano. Y la utiliza varias veces en el relato allí en Lucas capítulo 10. Cuando termina el relato y Jesús le pregunta a este doctor en teología, le dice, ¿quién te parece que fue el prójimo? El doctor en teología dice, quien usó de misericordia con él. No dice el samaritano fue el prójimo, porque los samaritanos no eran considerados prójimos para ellos, eran enemigos, eran infieles, y la palabra misma samaritano era considerada mala palabra. Jesús no tiene problema en usarla. Me imagino la tensión en los hombros de la gente que lo escuchaba, mirándose uno a otros y diciendo, ¿lo dijo? Sí, lo dijo. Sí, Jesús lo dijo claramente. Porque para Jesús, cuando oramos y oramos al Padre, Él es nuestro, es de todos. Y todos somos hermanos. Y no hay ninguna diferencia. Esto nos hace tanto bien recordar en un mundo como en el que vivimos hoy, en donde se discrimina al que tiene un acento diferente, al que tiene un color de piel diferente, al que no tiene la marca de ropa que se usa en ese grupo, al que no fue a ese colegio, a esa escuela, a esa universidad, al que no gana X cantidad de dinero. Se discrimina al que no tiene
un cuerpo o un peso que está a la moda, el que no es fit o no es demasiado delgado, pongámosle lo que queramos a esas categorías con las que discriminamos. Cuando Jesús nos enseña a orar desde el lugar de Padre y es nuestro, de todos. Somos todos hermanos, estamos todos en el mismo lugar y somos todos prójimos. Ojalá que al pensar en esto, al traer la presencia de Jesús que acepta, que incluye, a un Jesús al que los chicos le corrían para sentarse en las faldas, los cobradores de impuestos, los que eran despreciados, las prostitutas, los pobres le corrían y querían estar en su presencia. También los religiosos cansados de tantas reglas, de tantas exigencias, querían encontrarse con Él, a veces en la noche por vergüenza lo que podrían pensar. Todos se sentían cómodos en la presencia de Jesús. Aún el ladrón que se estaba muriendo en la cruz y desangrando, le dijo: acordate cuando vengas en tu reino, porque quisiera estar la eternidad con alguien como vos, como una persona como vos. Ese Jesús que acepta y que nos hace a todos hermanos, y que Él se alegra en llamarnos hermanos, que empecemos con esa presencia, esta semana, este momento, este día, y que podamos ir por la vida mirando alrededor y encontrando hermanos y hermanas, porque tenemos un Padre. Que te bendiga el Padre nuestro cuando lo ores, cuando lo reces hoy. Un abrazo.